Bienvenidos a su podcast, esto es Daruma Tuerto, en donde les ofrecemos información útil y pragmática de una forma amena y sin tanto rollo. En los micrófonos, Ricky Daruma y su servidor, un tal Sepúlveda. Y antes de comenzar, recuerden que pueden sumarse a nuestro proyecto en patreon.com/Daruma Tuerto. De antemano les agradecemos su apoyo. Y el tema del día de hoy es dióxido de cloro. Y ahora sí, vámonos con esto que es Daruma Tuerto. En 1814, Sir Humphrey Davy descubre el dióxido de cloro. Produjo este gas mediante la mezcla de ácido sulfúrico con clorato de potasio. La consecuencia es que se reemplaza el ácido sulfúrico por ácido hipocloroso. En los últimos años, para la producción industrial, se ha sustituido el clorato de potasio por clorato de sodio. El dióxido de cloro es un gas sintético que no ocurre de manera natural en el ambiente y tiene un color verde amarillento, además de un olor irritante bastante parecido al del cloro. A una temperatura inferior a los 11 grados centígrados, el gas se mantiene en estado líquido y con un color amarillo rojizo. Naranja. Sí, ¿verdad? Si mezclas amarillo con rojo, se vuelve naranja. Tienes toda la razón. ¿Y para qué sirve el dióxido de cloro? El dióxido de cloro es un poderoso biocida, es decir, destruye las células orgánicas al contacto, siendo este un excelente aniquilador de virus, bacterias y microorganismos, además de ser altamente soluble en agua y abandona este líquido por completo a temperatura ambiente, liberándose en gas a por lo menos 12 grados centígrados. Gracias a estas propiedades ha sido empleado como agente potabilizador de agua desde hace varias décadas. Su manejo requiere de uso de protección ocular, además de protección aérea, es decir, no lo puedes respirar. Y si se vaporiza y te entra en los ojos, te va a picar. ¿Y qué pasa si lo tomas entonces? O sea, estamos viendo que causa daños a sí, los ojos, claro. A las vías aéreas. Mira, si accidentalmente alguien lo bebe, inmediatamente sufrirá de una irritación en las mucosas estomacales, causándole fuertes dolores y espasmos. Su ingesta no solo causa dolor e irritación, si lo ingieres frío, es decir, en su estado líquido, de inmediato se gasificará. De hecho, se gasifica a temperatura ambiente y con el calor del cuerpo, pues va a ser peor, ¿no? Va a salir por tu boca y nariz en forma de gas, destruyendo todo lo que se encuentre en su camino. Recordemos que es un biocida y mata toda célula viva que se encuentra a su paso. La sensación de quemado en la tráquea y en las vías aéreas es una de las cosas que relatan quienes lo han ingerido por accidente, dejando de manera frecuente daños pulmonares severos, pérdida permanente del gusto, el olfato e insensibilidad en nariz y boca. Y entonces, ¿cómo le hacen los bebedores de dióxido de cloro para meterse esta cosa? O sea, es una excelente pregunta, ¿eh? Mira, al ser disuelto en agua, se le conoce a esta mezcla como clorito, y dependiendo de las condiciones de temperatura y ventilación, el dióxido de cloro tarda de 1 a 48 horas en vaporizarse por completo y dejar simplemente agua limpia. En el clorito se mantienen atrapadas las partículas gaseosas del dióxido de cloro entre el agua. De esta forma se puede ingerir sin sentir los efectos de las propiedades biocidas de inmediato. Y bueno, esto siempre y cuando, dependiendo de la concentración de dióxido de cloro, que no sea muy alta, y de hecho en bajas concentraciones, pues el clorito no representa ningún daño inmediato para el cuerpo humano. Si alguna vez te has metido en una alberca y le has dado un trago al caldo de humano, pues ya lo has bebido, o sea, no pasa nada, ¿no? Ah, qué asco. Sí, de hecho sí. Los problemas de salud causados por el clorito ingerido de forma recurrente o en altas concentraciones son los siguientes: insuficiencia cardíaca, alteraciones en la presión, insuficiencia renal y cáncer. Basado en información incompleta en seres humanos y en animales, la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer y la EPA han determinado que el dióxido de cloro y el clorito de sodio no son clasificables como cancerígenos potenciales. Sin embargo, durante la década de los 90, en los Estados Unidos, una fábrica de papel y celulosa en el estado de Luisiana perdió 47 demandas por distintos tipos de cáncer en sus empleados.
Las investigaciones apuntaron a que fue causado por el dióxido de cloro empleado en los procesos de blanqueamiento de sus materias primas. Y como encontré casos en Brasil, en Chile y en Ecuador que podrán consultar en el blog del capítulo. ¿Y entonces de dónde sale esto de beber el dióxido de cloro? O sea... tiene varias explicaciones. Una de ellas es la siguiente. Hoy en día existe una combinación de factores que vuelven a la sociedad muy propensa a caer en este tipo de charlatanerías. Por un lado tenemos una sociedad comodina, sumergida en la cultura de lo desechable y viviendo bajo la ley del mínimo esfuerzo, siempre en una constante búsqueda de soluciones rápidas, baratas y fáciles. Para estas personas es mejor ver tutoriales de YouTube que estudiar de verdad. Es más fácil ir con un charlatán que te promete la sanación en un par de sesiones que ir a un médico, realizar los estudios necesarios o ir a terapia para en el caso de los problemas psicológicos. Como ¿no? en el coaching. Exactamente. Máster Muñoz, un saludo. A esto, súmale que como parte de la cultura del New Age que ya mencionamos, hay personas en busca de dinero fácil, dinero rápido, sin esfuerzos. Pues es gente que escucha que el primo de un amigo que invirtió 1,000 pesos en una app y al día siguiente estaba comprando un yate, ¿no? Quienes buscan el camino corto para llegar con el mínimo esfuerzo, estamos hablando de gente barata en busca de dinero fácil. Sí, bueno, y si a esto le añades un toque de ignorancia, la pereza generalizada, pues resulta más fácil creer en este tipo de cosas como teorías de conspiración o... aliens. Exactamente, en lugar de buscar en fuentes científicas, porque pues ahí el conocimiento no está sintetizado, no viene en un lenguaje fácil de comprender, claro. Necesitas cerca de 4 textos de apoyo para entender, no sé, por ejemplo, el mecanismo de acción de un medicamento, ¿no? Sí, claro, es mucho más fácil decir que la luz que viste en el cielo fue un ovni que ponerte a estudiar qué pasa cuando se descomponen los aerolitos entrando, sí, claro. Etcétera, ¿no? Y pues el conocimiento tampoco es luego tan fácil de encontrar. Bajo un modelo sectario de 3 dimensiones, la primera es la mecánica, la segunda es la mercadológica y por último, a manera de cereza del pastel, la psicológica. ¿Y cómo funciona esta triada del mal? ¿Cómo logra su objetivo? Mira, vamos a mencionar de una manera bastante general, muy por encimita nada más, las características generales que tienen los grupos sectarios. Ok. Una secta siempre tiene una estructura que bien puede ser representada por círculos concéntricos o simplemente una pirámide. En el centro y cúspide se encuentra su líder, seguido por una primera línea de personas con una fuerte cercanía y lealtad a este. Reciben parte del beneficio obtenido por el daño patrimonial causado a los cultistas y bueno, son fieles devotos, ¿no? Son como sus apóstoles. Siendo estos una capa intermedia de difusión de doctrina entre el líder y los peldaños más bajos en la pirámide, y su principal función dentro de la organización es atraer a personajes carismáticos al culto. O sea, son los influencers. Exactamente, exactamente. Okay. Ellos tratan de buscar influencers para que a su vez estos hagan las funciones de reclutadores. Es aquí donde aparece la estrategia multinivel, estilo Amway, Herbalife y demás chingaderas que hay piramidales, ¿no? Que se caracterizan por obligar primero al consumo propio de los cultistas y además ejercen una coerción para atraer a más miembros a esta pirámide y por ende las ganancias económicas se multiplican para quienes están arriba de la pirámide. Las sectas de bebedores de cloro reclutaban principalmente afuera de los hospitales, donde ofrecían la cura de manera gratuita y atraían a las víctimas a pláticas informativas en casas particulares que empleaban como centros de operaciones. Es aquí donde entra la parte de la mercadotecnia y de la psicología. En estas charlas informativas se aprovechaban de la situación de vulnerabilidad, como lo hacen todas las sectas, de quienes con un familiar enfermo o simplemente víctimas del pánico pandémico, dándoles información falsa sobre este producto. Incluso existen publicaciones en páginas con información falsificada sobre el dióxido de cloro y supuestos estudios científicos que avalan su uso. Viralizaron en redes sociales, mediante el pago de publicidad, notas falsas en las que se afirmaba que el dióxido de cloro se usaba en los hospitales para limpiar la sangre que se le extrae a los donadores, por ejemplo. Qué putres, no, y aparte es algo que mucha gente sí llegó a creer, güey. O sea, mucha gente que no está relacionada con el medio diciendo, pues sí es cierto, ¿no?
Incluso se hizo mención de una patente de hace algunos años en los Estados Unidos en la que se especificaba el uso del dióxido de cloro para fortalecer el sistema respiratorio, güey. ¿Cómo carajos? Bueno, una cosa es que haya una patente. Ajá. Y otra muy diferente, que tengan un permiso de la autoridad sanitaria y estudios formales que lo respaldan, ¿no? O sea, yo puedo patentar un tratamiento hecho a base de moringa para la diabetes y esto no significa que esté avalado por nadie, güey, ni que funcione siquiera, ¿no? Ya oyeron, chiapanecos. Saludos, gente de Chiapas, son muy cultos. Una vez convencidos los cultistas, comenzaba el daño patrimonial a través de la solicitud de aportaciones voluntarias, aplicando la ley del sapo y la piedra. Secundum batracius lapidaria est, como dicen los... Ah, pensé que estabas haciendo un hechizo de Harry Potter, güey. No. Okay. Así lo dicen los abogados en latín. Sí. Muy bien. Con el supuesto propósito de continuar llevando a más personas que lo necesitan esta cura científica y probada que los laboratorios y el gobierno nos quieren ocultar. Pero bueno, gracias a denuncias ciudadanas, en la Ciudad de México se clausuraron 5 establecimientos que se encontraban en casas particulares. El más conocido de ellos, muy cerca del Metro Portales, en los que se llevaban a cabo estas prácticas. Actualmente existen 15 personas consignadas por enriquecimiento ilícito y delitos contra la salud pública. Qué bueno que se lo chingan. Ojalá, güey. No hay datos en provincia de cuántas personas terminaron aquí. Eso fue nada más en la Ciudad de México. Creo que porque mi tía Sheinbaum como que tuvo un familiar que parece que le pasó algo similar a él, que terminó una secta de estas. Saludos, tía Sheinbaum. Este es el dato más turbador de la semana. Durante 2021, en los servicios de salud pública de México, se atendieron más de 30,000 casos de falla renal en personas libres de coronavirus. Esto a causa de beber dióxido de cloro. Sin embargo, no existen cifras sobre cuántas personas perdieron la vida, ya que debido a los protocolos de actuación médica durante la pandemia, la falla renal y multiorgánica también se atribuía oficialmente al virus. ¡Sas! Esto fue el dato más turbador de la semana. Todos los capítulos están disponibles en YouTube y Spotify, en donde nos encuentran como Daruma Tuerto. Recuerden suscribirse y activar las notificaciones. En Facebook, Instagram y TikTok nos encuentran como Daruma Tuerto el podcast. En Twitter como @daruma_tuerto y no olviden visitar darumatuerto.com, en donde encontrarán más información en el blog, nuestra tienda de souvenirs del podcast y muchas cosas más. Y no olviden, pueden apoyar a nuestro proyecto en patreon.com/darumatuerto, donde encontrarán cosas divertidas e interesantes. Esto fue Daruma Tuerto, hasta la próxima. Yo!